Bienvenidos, este es el programa Vamos para la Universidad, un programa de la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Estamos hoy en el curso de lectoescritura, mi nombre es Isabel y los voy a estar acompañando el día de hoy. Vamos hoy a tener nuestra semana número 4, sesión número 7 y el tema de hoy son los elementos de la comunicación. Les voy a pedir entonces a los parques que ya están conectados que ubiquemos un poco mejor las cámaras para poder verlos. En La Ceja, en Salgar también están fuera de plano. Hola, en Támesis tratemos de ubicar también un poco la cámara más hacia abajo para poderlos observar. En Abejorral, saludos a Vegachi. Hola. Bueno, vamos entonces a comenzar nuestra sesión. Vamos hoy a tener entonces los objetivos sobre los elementos de la comunicación. Vamos a describir cuáles son los elementos que conforman la comunicación humana y también vamos a relacionar esos elementos de la comunicación en un esquema comunicativo. Y finalmente vamos a reconocer los principales problemas en la comunicación humana. Bueno, también me habían hecho una pregunta la sesión pasada sobre las fechas de entrega de trabajos. Les voy entonces a recordar, estamos en la entrega de la actividad integradora número 1. Todavía tienen plazo hasta el 8 de abril para hacer entrega de esa actividad. Las personas que me habían preguntado en la clase pasada si podían subir los trabajos atrasados, efectivamente todavía pueden ponerse al día y poder cumplir con sus entregas. Vamos entonces a la agenda del día de hoy. Nuevamente vamos a tener una activación de conocimientos con un video titulado La comunicación y sus elementos. Vamos a ver qué sabemos de la comunicación, pero también entonces vamos a profundizar un poco en los diferentes conceptos a partir de un cómic y una animación, un video titulado Un problema de comunicación. Y finalmente vamos también a poder comparar con una historia, un cortometraje muy bonito titulado Love Read, y vamos a poder contrastar esos problemas de comunicación en dos ámbitos completamente diferentes. Recordemos entonces nuestra actividad integradora número 1. La tenemos disponible hasta el 8 de abril. Bueno, vamos con la activación de saberes previos. ¿Qué es la comunicación, chicos y chicas, para ustedes? ¿Qué es la comunicación? ¿A qué llamamos comunicación? ¿Qué necesitamos para comunicarnos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias eso es importante? O si, digamos, es una experiencia espontánea. Recordemos ubicar las cámaras, chicos, para poderlos observar. En Salgar están fuera de foco. En La Ceja, bueno, hola, saludos en La Ceja. Pero no alcanzo a ver los chicos que están sentados. En Abejorral también están fuera de foco. Bueno, entonces, ¿qué es la comunicación humana? ¿Qué me dicen en Vegachi, por ejemplo? ¿Qué entendemos, qué sabemos por comunicación? ¿Qué experimentamos por comunicación? Experimentamos entendernos, comunicarnos, hacernos entender por la comunicación. Es todo, profe. Eso entiendo. Por la comunicación, es que con solo la mirada, tú sin hablar, tú más o menos conoces la persona, sabes dónde viene, para dónde va,
como su expresión, y con la comunicación ya todo. Muy bien, entonces sí, la comunicación tiene que ver con los lenguajes, los diferentes lenguajes que nosotros usamos, con esos medios de expresión, con los mecanismos que usamos también y finalmente con el mensaje. Como un mensaje que nosotros queremos transmitir, hacemos lo posible para que llegue a una determinada persona, digamos a una situación específica y logremos expresar algo particular. Vamos a ver entonces un poco cuáles son esos elementos de la comunicación, cómo se componen, cómo los clasificamos a través de este video. Hola, ¿de dónde me están hablando? ¿De Urrao? ¿De qué parque me están hablando? No, bueno, vamos con el video. Continuamos con nuestra presentación. Entonces vamos a repasar un poco cuáles eran esos elementos de la comunicación. Ya vimos entonces que la comunicación es cuando yo quiero hacerme entender, dar a conocer un mensaje, transmitir una idea, una opinión, un punto de vista sobre algo. Hola, ¿de dónde me están hablando? Bueno, entonces para eso tenemos un emisor y el emisor es quien emite el mensaje o quien dice el mensaje y tiene claramente una intención. Veíamos entonces en nuestra historia que había un emisor que su clara intención era dar a conocer ese sentimiento que tenía por la chica y que necesitaba hacerle llegar a ella el mensaje. Ahí tenemos un receptor o perceptor. El que percibe, perceptor. El que percibe el mensaje, el que recibe, a quien le llega el mensaje o a quien va dirigido el mensaje y que necesariamente va a tener unos efectos. Se va a sentir influenciado por ese mensaje y va finalmente a interpretar el mensaje.
Luego tenemos en sí el mensaje, que es lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué digo, bajo qué condiciones, esa intención que yo tenía, entonces, cómo la voy a expresar. Y el mensaje puede ser explícito o implícito, ¿cierto? Yo puedo tener un mensaje muy explícito como el del chico que veíamos, mostrarle mis sentimientos, mis emociones, o simplemente quiero que reaccione de alguna forma. Por ejemplo, un mensaje muy claro que tenemos aquí en el programa es que ustedes logren pasar a la universidad, logren prepararse para las pruebas, pero también entonces hay otros mensajes que están implícitos en la clase, ¿cierto? Cómo queremos que ustedes vayan adquiriendo esas habilidades, sobre qué temas queremos que se formen, cómo queremos que se vaya desarrollando ese proceso comunicativo y proceso de aprendizaje. Bueno, tenemos un canal que es el medio físico. El medio físico. ¿Qué estoy usando yo para que llegue ese mensaje? Y aquí es quién lo está emitiendo, a quién le está llegando. Entonces, el medio físico es cómo le llega ese mensaje. ¿A través de qué mecanismos, de qué herramientas, qué medios voy a usar para que llegue? Medio físico o medios. Luego tenemos el código, que es la forma. Y yo puedo decir, me puedo expresar con sonidos, con palabras, con imágenes. Bueno, pueden ser diferentes códigos. Necesariamente entonces el emisor y el receptor deben manejar los mismos códigos para que se pueda dar ese mensaje. Si yo voy a usar, por ejemplo, un medio o un canal electrónico, entonces el receptor debe conocer ese canal. Como veíamos, entonces usar o el chat o el internet o el correo electrónico para poder traducir ese mensaje. Y finalmente tenemos el contexto, que es la situación comunicativa. Bueno, y en esa situación comunicativa entonces hay algunas variables: el tiempo, el lugar, la distancia, ¿cierto? Como veíamos ahorita, un mensaje se puede emitir vía internet y la otra persona la puede recibir inmediatamente, al otro día, en una distancia de tiempo más prolongada. Esa situación comunicativa me va a determinar también entonces la reacción del receptor y la eficiencia del mensaje. Si yo, por ejemplo, no estoy en la misma línea de tiempo, no es un tiempo cronológico, entonces se va a interrumpir esa comunicación. O si yo, por decir algo, se me alteran las circunstancias por algún motivo, me puede entonces distorsionar también el mensaje. Bueno, tenemos otros aspectos que son importantes en la comunicación y que tienen que ver con el contexto. Por ejemplo, la situación cultural. Entonces, debemos estar en más o menos las mismas condiciones culturales entre emisor y receptor para poder entendernos. Si nosotros, por decir algo, estamos atendiendo un público y llega un extranjero de una cultura muy diferente a nosotros y no compartimos o el código o el canal, entonces va a ser muy diferente o muy difícil poder coincidir en ese mensaje y poder tener una comunicación clara. Bueno, otro asunto importante que tiene que ver con el contexto es el estado de ánimo.
el estado de ánimo o las emociones. Hemos visto ya en otras clases que las emociones son fundamentales a la hora de comunicarnos y que muchas veces no les damos la importancia que requiere, ¿cierto? A veces podemos decir, no, es que incluso antes era muy común que nos dijeran, omita las emociones, oculte lo que está pensando, oculte lo que está sintiendo, que no se den cuenta que está triste. Bueno, ese tipo de situaciones hoy en día sabemos que es importante. Las emociones, los estados de ánimo van a permitir una mejor comunicación o también van a irrumpir precisamente la comunicación. Bueno, los roles sociales también es importante. Por ejemplo, la jerarquía, el nivel de jerarquía, con quién me estoy comunicando. No es lo mismo cuando yo, por ejemplo, escribo una carta que va dirigida a mi jefe, que debe ser en un lenguaje preciso, cordial, amable, en términos laborales, con de pronto algunos conceptos técnicos de acuerdo al cargo que estoy desempeñando, a un chat, por ejemplo, con un amigo, una amiga, ¿cierto? Cambia el lenguaje, cambia el mensaje, cambia la intención. Entonces, todo eso debemos tenerlo en cuenta. Bueno, vamos entonces. Aquí tenemos cuáles son esos elementos de la comunicación. Una definición de la comunicación es ese intercambio en el cual un emisor transmite información a un receptor o un perceptor en un código común, con el fin de entenderse. Vamos a ver más adelante un ejemplo muy claro a través de cómo se dan algunos errores o algunos problemas de comunicación. Y aquí podemos ver que ya Aristóteles nos definía desde hace muchísimos siglos un primer esquema sobre qué debía contener precisamente la comunicación para que fuera efectiva. Aristóteles denominó los elementos de emisor, receptor, señal y mensaje. Digamos que ya dio sus primeras apreciaciones para que identificar esos actores de la comunicación. Y nos dice que la comunicación se da en 5 partes. La primera es que hay que elaborar una idea. ¿Qué quiero decir? ¿Cierto? Que es, digamos, básicamente el mensaje como nosotros lo llamamos. La segunda es la codificación, cuando yo logro interpretar esos signos que pueden ser comunes o no, o pueden ser poco comunes. Bueno, cuando por ejemplo un estudiante se le acerca al profesor y le dice, profe, yo tengo una duda, ¿cierto? Y empieza el estudiante a tratar de explicar cuál es la duda dentro de su conocimiento del tema. Digamos que en esa conversación estamos codificando cuál es la intención y la interpretación, hacia dónde va dirigida la pregunta, cuál es la respuesta que yo como profesor debo darle. Y finalmente tenemos la transmisión del mensaje. Bueno, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué aspectos lo voy a tener en cuenta? ¿Qué canales voy a tener en cuenta? Si es un mensaje, por ejemplo, la extensión del mensaje. La decodificación corresponde a cómo ese receptor ya asimila el mensaje. El mensaje, yo lo pensé, lo elaboré, lo expresé y la otra persona lo capta, ¿cierto? Esa persona lo va a captar con unos elementos tanto internos como externos. Volvemos nuevamente, según su estado de ánimo, según la atención que le está prestando, va a interpretar el lenguaje de la otra persona, las palabras, el lenguaje corporal, el tono de voz. Todo eso le va a permitir descodificar o asociar
muchos elementos para decir, ya entendí, ¿cierto? Lo que usted quiere saber es tal cosa, ¿cierto? Lo que usted tiene dudas es con esto y mi respuesta va a ser esta. Finalmente, ¿qué sería la recepción del destinatario? Cómo la otra persona logra finalmente responder a ese mensaje, que puede ser una recepción afirmativa o negativa. Por ejemplo, cuando veíamos el corto, el animado, la chica, Lucy, le puede contestar al chico que no está interesada o que efectivamente sí está interesada, ¿cierto? Bueno, de todo eso que nosotros emitimos como mensaje comunicativo, aquí tenemos una gráfica que es que habla sobre la retroalimentación, el feedback. Cuando yo emito un mensaje, resulta que no necesariamente lo que el otro capta es igual a lo que yo emití. Vamos a ver cuál es el proceso. El emisor piensa una idea y esa idea, yo como Isabel, como emisora, estoy pensando, digamos, una totalidad de la situación, una totalidad del panorama, o de mi duda o de la circunstancia. Y eso es un 100%. Pero yo a la hora de transmitir el mensaje no logro hablar o expresar ese 100%. Solamente expreso o transmito un 80%. Y la persona que percibe el mensaje, a quien le llega el mensaje, digamos que solamente logra captar un 60%, o sea, casi la mitad de lo que yo tenía pensado en un principio. Y finalmente puede interpretar solamente el 50% del mensaje, lo que quiere decir que en este trayecto se pierde un 50% del mensaje. ¿Y qué pasa con ese 50%? De pronto les ha pasado alguna vez cuando estamos conversando con alguien y de pronto una de las dos personas dice, ay, me acabo de dar cuenta, estamos hablando de cosas diferentes, ¿cierto? Empezamos hablando de un tema, terminamos hablando de otro y de pronto nos perdimos en el camino y ambos pensábamos que estábamos hablando de lo mismo y no era así, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, es un caso típico donde se pierde ese 50%. O un poco más, digamos, en ese caso de ser un mensaje confuso, llega hasta el 80 o 90%. Otras situaciones serían entonces, por ejemplo, cuando uno les dice a los estudiantes en un examen, argumente su punto de vista con relación a este tema, ¿cierto? Y usted dice, bueno, la argumentación puede ser escrita o puede ser oral y usted dice, yo me estudié el tema, yo sé de qué trata y empieza a expresarlo, o sea, oralmente por escrito y se le van quedando corticas las ideas, ¿cierto? Y usted dice, y después saca una nota y va y pregunta, profe, ¿por qué me puso tan poquito si yo sí sabía? ¿Cierto? Vamos a ver y está bien, puede que usted sí sabía la respuesta correcta, pero la argumentación entonces no alcanza a expresar todo el contenido de la idea que tenía, ¿cierto? Y uno dice, pero es que mira, esta idea la dejaste cortada, ¿cierto? Empezaste hablando de un tema y pasaste a otro y entonces no es claro. Le hacen falta ejemplos. Podías, por ejemplo, extenderte un poco más en este concepto, hacer una explicación, presentar una analogía. Y efectivamente entonces ahí empezamos a caer en cuenta de cómo se pierde esa, digamos, ese porcentaje del mensaje. Bueno, la retroalimentación entonces, o el feedback, es la información que recoge el emisor sobre los efectos que ha tenido el mensaje en el receptor. Y con ello se verifica
el grado de comprensión del mensaje. Entonces, por ejemplo, en el examen yo puedo decir, efectivamente me entendieron el tema o no me lo entendieron, o hay puntos que necesito reforzar, no les quedó claro este concepto, es necesario volver a tomar o a retomar estos temas en clase, hay que aclarar un punto de vista. Bueno, podemos volver a, digamos, a alimentar ese tema inicial. Aquí tenemos entonces gráficamente también cómo se va perdiendo un poco esa fidelidad del mensaje. Hay algunos errores en la transmisión del mensaje, como les decía ahorita, pueden ser errores internos o externos que dificultan precisamente la recepción del mensaje y provocan entonces pérdida de información, pérdida de esa calidad comunicativa. Vamos a ver aquí un poco cuáles son esos factores. Lo que el emisor quiere decir posiblemente no es lo suficientemente claro y no es lo mismo lo que el emisor quiere decir a lo que el emisor dice. Finalmente se va reduciendo lo que el emisor oye y lo que el receptor escucha. Lo que el receptor comprende no es lo mismo que lo que logra retener y finalmente lo que llega al emisor. Entonces cada vez se va perdiendo un grado en esta comunicación y, como decíamos ahorita, puede llegarse incluso al 50% o menos de ese mensaje inicial que yo quería dar. Bueno, algunas de las barreras entonces que se dan en los elementos de la comunicación son, como decíamos ahorita, culturales. Algunos tienen que ver con el emisor, otros con el receptor y otros finalmente con el código o con el medio que yo estoy usando. Entonces, con el emisor tienen que ver inhibiciones y tabúes, por ejemplo, con relación al tema. Cuando decimos, por ejemplo, ay no, profe, es que a mí ese tema de política no me interesa, ¿cierto? De entrada estamos haciendo, digamos, poniendo una barrera con relación al tema. Si yo digo, no, a mí ese tema no me interesa, pero venga, cuénteme de qué se trata, yo escucho y puedo elaborar mi propio punto de vista al respecto. Es diferente la actitud, ¿cierto? La falta de organización de los pensamientos antes de hablar. Entonces, bueno, no tenemos claridad en qué vamos a decir. Y a veces pasa, por ejemplo, un estudiante quiere participar en clase y a veces ya cuando uno le da la palabra se le olvidó la idea que tenía y empieza a hablar y se pierde, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿dónde quiere llegar? ¿Cierto? Exactamente qué es lo que quiere decir. Entonces ahí ocurre también lo que es la falta de precisión. Bueno, si yo tengo una idea clara, entonces sé cómo me voy a expresar y hacia dónde voy. Encerrarse, por ejemplo, en un enunciado o en un solo argumento o en la idea de que yo tengo la razón y el otro no. Eso también nos va a dificultar la comunicación. Y si entonces yo le doy la oportunidad al otro también para que se exprese, para que muestre su punto de vista, para que haya de verdad un intercambio entre las ideas, se va a mejorar esa comunicación. Cuando introducimos demasiadas ideas en sus frases, entonces comenzamos con una idea y nos vamos por las ramas, como solemos decir, y no llegamos a un punto concreto, ¿cierto? No mirar a la cara del oyente, por ejemplo. Entonces, cuando estamos distraídos, mirando hacia otro lado, entretenidos con el celular, eso también va a dificultar la comunicación. El otro va a preguntar, bueno, ¿sí me estás escuchando? ¿Cierto? ¿Sí me estás poniendo atención? O finalmente, si estamos en una conversación, el otro va a decir, bueno,
suelta el celular un ratico mientras conversamos, ¿cierto? Ese intercambio visual de gestos, de expresiones también es importante. No usar un tono adecuado, y este pasa, por ejemplo, cuando estamos en una exposición en grupo y entonces yo preparé temas, yo me sé muy bien lo que voy a decir, salgo a exponer, pero mi tono de voz es demasiado bajo, mis compañeros no me escuchan, si de pronto me escuchan los de la primera fila, los demás no me van a escuchar, eso va a interferir la comunicación, va a hacer que el auditorio pierda la atención, que se distraigan fácilmente. Bueno, otros errores tienen que ver con el receptor, el que recibe el mensaje. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, que no capta los mensajes debido al estado de ánimo. Como decía ahorita, bueno, si usted está triste, está aburrido, está deprimido porque lo dejó la novia o el novio, porque tiene un dolor muy fuerte y no se puede concentrar, porque no durmió el día anterior, entonces se está cabeceando en clase. Esos elementos le van a dificultar la atención, la concentración, tener una disposición en el diálogo, en la comunicación, y son importantes. El exceso de sensibilización hacia la comunicación verbal, captando poco los componentes no verbales. Entonces, cuando, por ejemplo, lo mismo que ahorita, cuando nos cerramos en una idea, no es que yo, mi punto de vista es este y yo tengo la razón y no leo cuáles son esos otros elementos importantes que el otro está emitiendo, la mirada, si está sonriendo, por ejemplo, si hay cierto tono en la voz o una actitud que me muestre algo más aparte de lo que me está diciendo. No prestar la atención adecuada, igual que ahorita, cuando tenemos un distractor, cuando estamos mirando para otro lado, pensando en otra cosa, eso va a dificultar la comunicación. Pensar en la respuesta y ensayarla en lugar de escuchar con atención. Entonces, cuando estamos hablando con alguien, por ejemplo, estamos exponiendo, el profesor pregunta algo y el profesor está hablando sobre el tema y usted está aquí pensando, ay, ¿qué le voy a responder? ¿Qué le voy a responder? ¿Cierto? Eso de, digamos, tener un diálogo interno mientras el otro está hablando va a evitar también que yo pueda tener mi atención en el mensaje que el otro está emitiendo y poder efectivamente darle una respuesta correcta al mensaje o a la conversación. Fijarse demasiado en detalles sin recoger el sentido principal. Y este ocurre, por ejemplo, cuando estamos discutiendo con alguien, ¿cierto? Entonces no vemos el aspecto general de la situación, no vemos una solución al problema y nos centramos en los detalles. Ah, es que, profe, mire cómo me mira mi compañera, ¿cierto? Y entonces es que me tiene rabia y me está mirando feo. Bueno, ¿será que sí te está mirando feo o será que hay otra situación detrás, ¿cierto? Hay, digamos, una circunstancia externa que yo no he podido identificar, que no he valorado y que puede resolverme el problema, la situación, pero yo precisamente por estar pegado de los detalles no logro identificarlo. Bueno, ¿qué situaciones o qué errores tienen que ver con el código comunicativo? Las diferencias culturales, como les decía ahorita, cuando llega, por ejemplo, un extranjero, alguien con otras costumbres, entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo debo saludar? ¿Qué le debo decir? ¿Será que me entiende? ¿Será que maneja mi misma lengua? ¿Será que no? Si le hablo por señas, ¿cómo le hago las señas? ¿De qué forma me comunico? Bueno, un sistema de valores distinto que también es cultural, que son los símbolos con connotaciones diferentes. Bueno, como por ejemplo una forma de expresarse en una cultura puede variar
en otra. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, cuando vimos oralidad y cuando vimos dialectos. Una palabra puede variar de un país a otro, entonces puede dificultar la comunicación, el significado o la intención del mensaje. Y finalmente, entonces, no compartir el mismo código nos va a impedir comunicarnos. Bueno, es posible recibir y emitir mensajes a través de los 5 sentidos y nosotros siempre tenemos un sentido que prevalece. Digamos que los seres humanos no todos aprendemos de la misma manera y es un error llegar a pensar que efectivamente podemos hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Existen 7 tipos de inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, y cada una nos va a permitir aprender, reconocer el mundo, identificarnos de una forma diferente. Ya habíamos hablado en una clase al respecto. Si yo soy muy auditivo, por ejemplo, entonces voy a ser muy bueno de pronto para aprenderme de oído las letras de las canciones, para aprender cuando escucho algo. Pero si soy muy visual, entonces voy a aprenderlo leyéndolo o porque lo veo. Si soy, por ejemplo, muy kinésico, entonces voy a poder aprender a partir del cuerpo, del movimiento. Bueno, entonces acá tenemos que las personas visuales nos enfocamos mucho en las imágenes y somos buenas para interpretar eso, precisamente las imágenes, el espacio, identificar, por ejemplo, colores, formas. Las personas auditivas entonces perciben mejor por medio de la escucha y se toman un poco más su tiempo para elegir las palabras, las expresiones que van a utilizar. Las personas kinestésicas entonces son las personas que predominan las sensaciones táctiles y se guían por las sensaciones y los sentimientos y no tanto por las imágenes y las palabras. Entonces son personas que, digamos, aprenden o reconocen el mundo ya de una forma diferente. Las personas sinestésicas, ya no es con K, sino con C, sinestésicas, son las que usan mucho el cuerpo para expresar. Por ejemplo, un bailarín, un actor va a usar su cuerpo como mecanismo de expresión. Y las personas sinestésicas con S, digamos que estas dos palabras se parecen bastante, pero significan diferente, sinestésicas. Las sinestésicas con S son las personas sensoriales que pueden incluso llegar a captar con un sentido elementos de otro sentido. Por ejemplo, una persona sinestésica con S puede escuchar una canción, o sea, captar un mensaje por medio del oído y decir, ay, esa canción me sabe a tal cosa, ¿cierto? Esa canción, por ejemplo, me recuerda un aroma de infancia. Entonces pueden asociar directamente un sentido con otro. O pueden, por ejemplo, ver un video, por ejemplo, de una pintura y decir, alcanzo a sentir el aroma de esa pintura, ¿cierto? Sin necesidad de estar, por ejemplo, en el mismo espacio. En Salgar nos van a contar algo. Hola, chicos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para hacer una pregunta sobre lo de las personas sinestésicas con S. ¿Eso sí. nada más es relacionado con el aroma o es con los otros sentidos? Con todos los sentidos, pero al igual
que las otras personas pueden desarrollar uno más que otro. O sea, así como hay personas que son muy auditivas, muy visuales, las sinestésicas pueden desarrollarlos todos, incluso hay una condición de hipersensibilidad en el cuerpo, o sea, son personas que sienten mucho más. Por ejemplo, pueden sentir más fuerte el dolor, o pueden sentir más fuerte o más, digamos, no fuerte, la palabra, más intensidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo rozas en el brazo para saludar, ¿cierto? Y dice, ay, pero como me hiciste de duro, ¿cierto? Como me hiciste de fuerte. Como sentir todo como en el cuerpo. Y puede ser con cualquier sentido. Cuéntame, por ejemplo, tu experiencia a partir de tu diferencia y el conocimiento táctil que vas adquiriendo. Profe, pues sí, yo tengo pues mucha relación con eso, con lo del tacto y con otros sentidos, visual, por mi condición visual. Usted tocaba un tema de que, por ejemplo, una persona escuchaba una canción y ya sabía más o menos a qué aroma con qué aroma lo podía relacionar. En mi caso, yo, por ejemplo, veo una persona y es en algunas veces en las que esa voz la relaciono de pronto con algún instrumento musical. Por ejemplo, tengo una amiga que cuando le oigo la voz la relaciono inmediatamente con el sonido de una flauta dulce o con el sonido de una ocarina. Entonces es muy relativo, y pues no sabía de pronto cómo explicar ese aspecto o a qué se debía esa situación. Ahorita los presentamos. Bueno, saludemos allá en Salgar, que nos están haciendo señas los otros participantes de la sala, entonces yo los saludo de una vez. Claro, profe. Profe, ellos están en la capacitación del DAN, ellos son los que van a hacer el censo la próxima semana en Salgar. ¡Ay, qué bien! Están capacitando. Bueno, un saludito profe, a todos. Cuando termine la clase, profe, un favor se lo voy a pedir, cuando termine la clase Sí. me urge hablar contigo para que tenga la bondad de orientarme frente al tema de los 4 ejes que tenemos que hacer el trabajo de la primera entrega. Sí. Porque como me he estado súper ocupada, no estaba acá, bueno, cualquier cantidad de cosas, entonces necesito hablar contigo un momentico para orientarme y poder hacer el trabajo. ¿Listo? Listo, muy bien. No vaya a olvidar, profe, cuando termine la clase. Listo. Profe, muchas gracias, mi querida. Lo que nos dice aquí el compañero, efectivamente, lo del asociar el sonido con el instrumento es sinestesia. La sinestesia con eso, esa es sinestesia. Cuando dices, ay, pero es que entonces yo escucho algo, pero no tiene que ver directamente con eso. O sea, son asociaciones que incluso uno dice son como extrañas, ¿cierto? Porque no son comunes. Esas son asociaciones sinestésicas, y digamos que sí es propio de personas muy sensibles, de personas que incluso tienen cierta sensibilidad artística o estética, que ven la vida de una forma diferente. Profe, pero por eso se habla de códigos, eso es un código. Cualquier señal de esas sería un código de comunicación. Sí, puede funcionar como código. Claro, funciona como un código, lógicamente, sí. Bueno, entonces decíamos que cada uno puede tener una asociación con una de las inteligencias, con un sentido específico y finalmente con una forma de expresar esa forma de percibir el mundo y de conocer el mundo también, porque terminamos entonces adquiriendo un conocimiento particular. Bueno, vamos entonces a ver cuáles son esos problemas en la comunicación, cómo se dan, cómo los podemos, de alguna forma solucionar. Entonces, todo cuanto dificulte, obstaculice o impida la interacción entre el emisor y el receptor en el proceso comunicativo es un problema
para lograr una comunicación eficaz. Los problemas de comunicación pueden tener su origen básicamente, ya dijimos, en el emisor, receptor o en el código. Pero también pueden estar en el mensaje, en el canal o en el contexto. Por ejemplo, ahorita cuando decíamos, cuando dos personas están hablando y se dan cuenta que estaban hablando de cosas diferentes, ¿cierto? Ahí el mensaje es el que, digamos, funciona como problema comunicativo o como un error en esa comunicación. Vamos a ver un corto muy interesante, un corto animado, donde vamos a tener en cuenta esos elementos de comunicación y cómo las dos protagonistas de esta historia logran sortearlo un poco y, digamos, solucionar el inconveniente que tienen. Excuse me? Hello? Hey! I'm a human being. If you don't want to help, at least say so. Hello, I am deaf. I may have trouble comprehending you. Thank you for your consideration. Usually, I'd read your lips to understand you. Oh. If you like, you could let this convert your speech to text for me. Okay. Could you tell me how to get started? Want to try again? Attention passengers, all is well. Thank you. Low power shutting down. Oh, yay! Attention passengers, line 4 is delayed for 1 hour. Thank you. ¿Qué problemas de comunicación lograron identificar? ¿Cuáles eran esas barreras? Hola. Ella hablaba otro idioma, por ende la otra persona sorda. Ajá. Segundo, la interrupción, todos los problemas que había estaban en el metro, el ruido, la comunicación del metro diciendo que se retrasaría, bueno. De todas formas, el señor tapa, la señora, no sé quién, tapada la boca y el sordo puedes leer los labios en una cartita. Hasta ahí que otro participe. Profe, hubo otro detalle. Dime. Profe, otro detalle. Aparte de lo que dijo la señora Vergacci, también aparece un tablero electrónico que no tenía por la altura. No podían acceder a tocar un timbre, un botón de esos, no podían acceder a él. Aparte de todo, un tiquete para leerlo. No, la otra señora no lo podía, no entendía por la diferencia del idioma. Exacto. Unido pues a todo lo que dijo la señora Vergacci propio. Entonces, Ya.
Sí. Son muchas cosas, las barreras que impiden una buena comunicación son múltiples, profe, pero la diferencia cultural sí tiene mucho que ver también. Ahí, digamos que ocurren todas las barreras de las que hemos hablado en la clase, culturales, internas, externas, porque por ejemplo en la chica, la que tiene el rostro cubierto, ¿cierto? Ella tampoco accede a destaparse el rostro, ¿cierto? Entonces es una barrera cultural que le permite identificar el mensaje correctamente. ¿Qué ibas a decir en Sangar, el otro compañero? Orlando, hola. Sí, no, es como para hablar también de que en el caso de nosotros, las personas invidentes, encontramos demasiadas barreras. Total. Podemos estar pasando por algunos lugares donde pueden haber avisos de peligro, y pues si no tenemos una persona que vaya al lado, que nos esté indicando, pues obviamente vamos a traspasar de pronto esa barrera o lo que se está anunciando. Al igual cuando nos indican de pronto algún establecimiento, no podemos tampoco decir que lo vamos a ubicar por el letrero que tiene ese local o el espacio que vayamos a buscar. Entonces es también ¿cómo se dice? Un mundo donde todavía tenemos muchas barreras a pesar de los avances tecnológicos que existen. Exactamente, entonces igual como dices, hay barreras que son internas y externas, ¿cierto? Hay barreras en el mensaje como tal, como dices, el ejemplo que me parece muy pertinente, no puedes llegar ubicándote por un letrero, ¿cierto? Digamos que en el corto que vimos pasaba exactamente lo mismo, ¿cierto? No compartían el mismo código las dos chicas, entonces una accedía al medio de la otra, pero el medio fallaba, ¿cierto? Cuando se le acaba la batería, por ejemplo, entonces el tablero que mencionas está demasiado alto y no tiene acceso a ellas, el metro no corresponde, digamos, al tiempo cronológico de ellas y se les pasa. Hay un montón de circunstancias que van impidiendo esa comunicación. Vamos a ver aquí un segundo corto donde no hay esas mismas barreras, digamos que al contrario ocurre una situación diferente que va a permitir una comunicación más particular y de alguna forma un poco más íntima, porque precisamente va a diferenciarse por ese encuentro que logra darse en esta historia. Dice, escuchar la misma canción puede ser una coincidencia o algo más grande. A veces las cosas que menos esperas simplemente ocurren, pero en un abrir y cerrar de ojos todo puede desaparecer, tan cerca y a la vez tan lejos. Vamos a ver entonces el corto titulado Love Read y regresamos luego a nuestra presentación. Bueno, regresamos entonces a nuestra presentación. ¿Qué diferencias lograron identificar en esta otra historia? ¿Cuáles eran entonces esos códigos de comunicación que se usaron? ¿Cuál consideran que era el canal que sirvió ahí para contactar, digamos, estos personajes? ¿Y cuál fue ese contexto comunicativo que pudimos identificar? ¿Qué me dicen?
Bueno, ¿cuáles fueron los códigos, el canal, el contexto? ¿Quién quiere participar? ¿Qué me dicen, por ejemplo, en Támesis, en Urrao, en Angostura, que hoy están muy calladitos en Angostura? Hola, en Angostura. Compártanos su opinión al respecto, que logramos identificar en el video. Profe, buenas tardes. Hola. Támesis. ¿Cómo estás? Bueno, los canales de comunicación que identifico en el video son la música, la internet, el contacto visual, el medio de transporte. Ajá. Y dentro del internet hay unos específicos que son las redes sociales. Digamos que ahí el internet pasa a ser, digamos, un medio global, ¿cierto? Y las redes sociales son particulares. Y efectivamente aquí la canción juega un papel muy importante. La canción, digamos que va a servir de puente entre estos dos personajes y va a poder conectar toda la historia, ¿cierto? Va a ser, digamos que un punto de referencia importante en toda la historia. Muy bien, en Támesis, ¿quién más nos quiere hacer un aporte sobre esta historia? En Vegachi, ¿qué nos dicen? Participa tú. Hola. Ya, profe, espérate. Mira, no, espérate un minuto, espérate. Arriésguense a participar, chicos y chicas. Buenas, profe. Hola. En Angostura, hola. Profe, el contexto comunicativo pues, es la expresión corporal que ellos también miden y visual, donde por medio de los labios ellos pudieron como identificar que se estaban pues, conversando. Ajá. Ahí podemos ver que hay unos elementos también, como dices, paraverbales, ¿cierto? O sea, no solamente, ellos en ningún momento hablaron en el primer encuentro, ¿cierto? Entonces, digamos que esa comunicación cuando iban en el bus fue primero visual, ¿cierto? Me llamó la atención. Y había un personaje, un tercer personaje, que también es importante en el inicio y que lo volvemos a ver también muy desprevenido en la historia, pero aparece en el cierre al final. Y es el personaje de Cupido, el chico que le da el puesto a esta chica en el bus y que él dice, bueno, yo aquí como que identifico que puede pasar algo y propicio ese encuentro, ¿cierto? Es también muy importante ese personaje. ¿Recuerdan quién era Cupido? En la mitología griega, ¿quién era Cupido? ¿Cuál es el papel de Cupido en la historia? En la historia de la humanidad, pues, y en la historia y en esta historia particular. Profe, flechar los corazones, profe, la atracción física, propiciar el enamoramiento, ¿cómo es que dicen por ahí? Es que amor a primera vista, no sé qué. Ahí ocurrió eso también. Mucha coincidencia. Yo también quería un chococono de esos, un cono. Oye, ¿cuándo me lo va a mandar? ¿Cuándo me va a mandar un cono de esos? Efectivamente, me parece muy pertinente el comentario. También nos reímos por el comentario, pero completa el aporte que nos había hecho el otro compañero. Esos elementos que completan la comunicación, ¿cierto? Los elementos paraverbales, eso que yo no estoy diciendo, pero que muestro, ¿cierto? El cono, por ejemplo, actúa como un leitmotiv en toda la historia, ¿cierto? Cuando se encuentran, cuando él está pensando, aburrido, buscando a la chica en las redes sociales, cuando la vemos a ella ya con las amigas, cuando finalmente ocurre el encuentro final, siempre está ese elemento presente en toda la narración y nosotros lo vamos identificando, ¿cierto? Al final, entonces,
digamos, va a cerrar, a hacer un cierre en la narrativa. Buenas tardes, de Vegachín. Tengo una inquietud. Hola. Aunque son muchos los códigos, aunque son siempre varios los códigos, la idea principal sigue siendo medios y Cupido. Aunque son ¿qué los códigos? Son muchos los códigos, de todas formas, la idea principal o el mensaje principal es que reina los medios de comunicación y Cupido. En esta historia. Sí, en esta. Digamos que en esta y en la otra no había ni un solo medio ni un solo código que predominara. Pero en esta varía con relación al otro. Por ejemplo, en el primer video, el código funcionaba como un impedimento, como un error de la comunicación, ¿cierto? Que eran las palabras, que eran el medio electrónico, la escritura, ya cuando la otra chica dijo, traduce el texto, ¿cierto? Funcionaba como un error. En este caso, los códigos funcionaban, digamos, a favor de los personajes. La mirada, las palabras, los mensajes de texto funcionaban a favor de los dos. Pero digamos que no es que sea más importante ni el mensaje, ni el código, ni el canal. Todos son importantes, todos se complementan y uno va, digamos, a depender del otro. Si yo elimino, por ejemplo, de esta historia las redes sociales, no voy a poder completar la historia, ¿cierto? Si elimino, por ejemplo, la mirada del inicio, no voy a propiciar el encuentro. Pues todos los códigos y los medios usados en esta historia, que eso es lo bonito de la narración como tal, de este corto, es que ningún elemento sobra, digamos que ningún elemento es extra ni gratuito. Todos se complementan, todos digamos, es importante a la hora de contar la historia. Así, detalles tan pequeños como el del cono, por ejemplo, ¿cierto? Si omitimos el cono, no pasa nada. Si borramos el cono de todas las escenas donde aparece, pues la historia continúa. Pero cuando se lo agregamos, es precisamente eso, un valor extra, un detalle importante. Si fuera un texto leído, por ejemplo, entonces también podríamos identificar una constante, una secuencia narrativa que nos va a ir guiando esa historia hasta llegar al final. Bueno. Hola. Entonces, mi código es desarrollado en la visión porque el chico está muy joven y muy querido, muy apuesto. La chica está joven, bonita. Alcanza uno a percibir como el olor de esa juventud, chévere, jóvenes, y que hablaban del cono, que es súper rico hasta el olor, que dicha como el cucuruchito, que sabía chocolate, mejor dicho. Entonces mira que todas las cosas se le despiertan a uno en la comunicación, captar sin tener el cono en la mano el olor, el color, la crocancia de la conchita donde está servido todo, la chica bien vestida, juvenil, él apuesto. No, por eso ahora me enamoré. Yo creo que ya después de esta clase vas a ver un cono en la calle y vas a recordar la clase, no se le va a olvidar ya en la vida la clase de hoy. Sí, me parece muy interesante eso, porque precisamente la literatura y el arte sirve para eso, ¿cierto? Para estimular los sentidos, para provocarnos imaginación, para provocarnos experiencias y relacionar también esas historias con la experiencia propia. En Angostura, hola. ¿Qué nos dicen en Angostura? Que las reacciones químicas también a veces fluyen ahí, pues según los científicos, que cuando se ve una persona con otra, se salen pues como por las hormonas o algo sintetizado, también van directos a las personas que gustan. Pero no entendí muy bien la pregunta. No, que complementando, que las reacciones químicas también fluyen ahí. Claro, porque la historia lo que hace es que
te identificas con ella, ¿cierto? Digamos que la narración como tal lo que provoca, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a escribir un guión para una historia, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que el espectador se identifique con la historia. Entonces vamos a buscar elementos que nos hagan pensar, ay, qué historia tan bonita, ¿cierto? O al contrario, ay, qué historia tan horrible. No, yo no quiero ver eso, yo no quiero vivir eso. O no, como decía la compañera, no, yo me enamoré, ¿cierto? Porque nos hace asociar eso que vimos precisamente con nuestra historia personal, que de eso se trata, digamos, el arte, ¿cierto? Y como les decía ahorita, la literatura lo que busca es que nosotros nos identifiquemos con la situación. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante el elemento de las redes sociales en esta historia? Y es por que lo hace precisamente cotidiano, contemporáneo a nosotros. Si yo le muestro este video a alguien que nunca haya usado una red social, que nunca haya ingresado a internet, posiblemente no entienda muy bien qué pasa, no comprenda cómo funciona eso, como así que uno va y busca la foto de una persona y la encuentra en internet, y eso cómo se hace, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos nos hacen sentir que tenemos una familiaridad con la historia. Por decir, viendo pues como la expresión del video, o sea, si fuera otro video, por ejemplo, por decirlo así, es el mismo video, pero si la mujer llega al autobús, la dama, si llega, se sienta, lo mira a uno, pero le da la espalda a uno, ya sabe uno que no hay nada. ¿Sí me entendés? Entonces uno por eso debe identificar muy bien las expresiones de los demás. Sí, porque ya puedes leer esa, digamos, esa mirada, ¿cierto? Cuando vimos, por ejemplo, tipos de lectura, nosotros decíamos, nosotros podemos leer textos escritos, textos audiovisuales, podemos leer situaciones, podemos leer personas, podemos leer actitudes. Entonces, eso que yo veo, y lo vamos a ver más adelante en una clase cuando veamos lenguaje no verbal, eso que yo veo en una persona, la mirada, la posición, en cómo se sienta, que si se sienta así, que si se sienta de otra manera, que si se para así, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo con el cuerpo? ¿Qué me está o insinuando o expresando con la mirada, con el gesto que hace con la boca, ¿cierto? Esos movimientos, esas expresiones, yo las puedo interpretar de diferentes motivos, de acuerdo también a mi propia experiencia o a mi propia, digamos, a mi propio contexto. Bueno, vamos entonces a pasar a explicar. Aquí teníamos ahorita la compañera nos preguntaba sobre la actividad que teníamos, la actividad integradora, y vamos entonces a explicar cuál va a ser la actividad que tienen ustedes para desarrollar esta semana. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de un código escrito. El código Morse, no sé si ustedes lo conocen, el código Morse se usó mucho o se desarrolló también a partir de la Segunda Guerra Mundial para poderse enviar mensajes entre los aviones y los barcos de guerra y que pudieran descifrarse, digamos, dentro de un público determinado. Bueno, y aquí tenemos entonces la actividad que estamos realizando, nuestra actividad integradora. Ya hicimos aquí, ya hicimos una selección de los ejes temáticos importantes que íbamos a abordar. Habíamos dicho estilos de vida saludable, educación ambiental, educación sexual, convivencia y derechos humanos. Yo elijo un tema general, uno de estos 4. Por ejemplo, profe, que si yo puedo hacer
por decir algo, la relación de los textos de, por ejemplo, la pintura en la obra, en los cuentos de Julio Cortázar. No, porque es un tema literario que no obedece a estos ejes temáticos. Pero yo sí puedo abordar, por ejemplo, un asunto sobre derechos humanos y puedo compararlo con un texto literario, puedo compararlo con una noticia, puedo dar de ejemplo un testimonio, puedo hacer analogías de acuerdo a una experiencia personal que haya tenido. Eso sí lo puedo hacer. Bueno, me decían en Salgar que tenían dudas sobre cómo seleccionar el eje temático general o el particular en Salgar. Sí, profe. Profe, lo que pasa es que yo no he tenido mucho tiempo de leer todo el texto. Yo veo como muy explicadito allí, pero mi pregunta es, supongamos que yo escoja educación ambiental. ¿Lo tengo que relacionar con mi municipio como si fuera un diagnóstico o como si fuera un tema? Uno de los subtemas del eje temático de educación ambiental. Bueno, entonces, un poquito, pues, como, digamos, yo sí, aquí ya tengo un tema general que es educación ambiental, ¿cierto? Y me voy al tema particular. Entonces, voy a buscar una problemática que tenga impacto en mi municipio que esté relacionada al tema, por decir algo. Y corresponde a una noticia real que vi en Semana Santa. Hubo un pueblo en Uruguay que los habitantes del pueblo eliminaron el uso de plástico en toda la población, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué proponen? No vamos a usar plástico, no vamos a envasar en plástico, no vamos a comprar ni a vender plástico. Y usan unas alternativas paralelas a esta problemática. ¿Qué pasa? Ellos están cerca de un río o del mar y ellos dicen, nosotros hemos recogido toneladas y toneladas de basura, toneladas de basura del agua, de la playa que tenemos y hemos entonces limpiado nuestra zona de plástico, pero sabemos que en el resto del mundo se sigue produciendo, ¿cierto? Entonces ellos mismos, sin necesidad de tener que legislar una norma al respecto, pusieron unas condiciones. Por ejemplo, no usan bolsas plásticas, no usan, a nosotros nos dijeron, bueno, vamos a reducir el uso de bolsas y se cobra un impuesto para quien use una bolsa, para quien compre una bolsa, entonces usted la paga y con eso solucionamos la dificultad. Resulta que ellos dicen, no es solamente que usted pague por tenerla, es que no la vamos a usar. Cerramos el micrófono, por favor, para que no nos haga interferencia. Entonces ellos dicen, vamos a usar otros mecanismos diferentes para que se dé, se dé sostenibilidad, sea amigable con el medio ambiente. Entonces usan, por ejemplo, servilletas de tela para envolver el pan, para envolver alimentos, usan canastas tejidas, no usan bolsa plástica, sino bolsa de papel en caso de ser necesario. Y ellos dicen, si esa bolsa llega al exterior, a la naturaleza, al bosque, en algún momento se va a degradar, se va a mojar y se va a poder degradar, no va a quedar contaminando por ahí. Entonces son políticas muy interesantes que ellos lograron identificar y resolver por conciencia propia y por voluntad propia, y ha servido mucho a solucionar el problema.
¿qué podemos hacer nosotros? Entonces nosotros, por ejemplo, queremos trabajar ese problema de los desechos sólidos en el municipio de Salgar y vamos a identificar cuál es el problema con los desechos. Por ejemplo, que no los sabemos separar, que no hay una disposición final acorde con el medio ambiente, amigable, que podamos disponer de forma correcta, que se pueda, por ejemplo, vender el producto, que se pueda llevar a una planta de separación de material. Vamos a identificar cuál es el problema y vamos a investigar qué posibles soluciones podemos darle al problema, cuáles son las personas que interfieren en esta problemática. Entonces vamos a hacer una entrevista en la alcaldía y vamos a mirar cómo se maneja desde la administración pública esa recolección de basuras, si estamos entonces en una situación de separación de desechos, qué podemos hacer, qué campañas podemos hacer, qué nos podemos idear para enseñarle a los pobladores esa separación. Vamos a buscar entonces mecanismos que nos den soluciones y también vamos a leer al respecto. Vamos a escoger en esta entrega al menos 5 materiales de lectura que pueden ser texto escrito, pueden ser videos, documentales, testimonios, entrevistas, audios, pueden ser revistas, pueden ser libros ilustrados, pueden ser enciclopedias, cualquier tipo de material. Al menos 5, ¿por qué? Porque 5 ya podemos decir, hay un material, un recorrido temático, conceptual que nos permite identificar el tema general y el tema particular y una problemática. Busquemos ejemplos. Entonces ya les di, por ejemplo, es este de Uruguay. Hay otro muy interesante que también vi que ocurrió en Chile. En Chile, un chico propuso en un curso en la universidad hacer un proyecto de reciclaje de botellas y construir vasos a partir de esas botellas. Chile es productor de vino. Él dice, hay miles y miles de botellas que se producen diariamente en Chile. Él las recoge, las corta, ahora está tallando los vasos, los hace decorativos muy bonitos y finalmente entonces los vende como vasos que se pueden usar, decorativos, pero les da un uso a ese vidrio. ¿Qué pasa con la botella que se corta y que ya no, digamos, pierde la forma de la botella? Ese vidrio se muele y se hacen botellas nuevas. Entonces él dice, primero se va a reducir la producción de botellas, ¿cierto? Porque digamos, material nuevo ya no se va a usar para las botellas, sino que es material reciclado. Se usan las botellas que ya están, se reduce enormemente la cantidad de basura, incluso ya está exportando a Europa estos vasos decorativos y va, él decía, incluso ahorita en este año 2018 va a montar en otras ciudades de Latinoamérica la misma empresa. Entonces, sin contar, por ejemplo, los beneficios económicos que le da. Son soluciones que vienen de ahí, ¿cierto? De identificar una problemática específica, una situación y plantear precisamente qué podemos hacer nosotros desde nuestros recursos, desde nuestra problemática al respecto. Profe, muy clara su explicación, muy concreta y de verdad que esa es una problemática que en muchos municipios se viene dando. En el caso nuestro, pues aquí se maneja hace como 6-7 años la parte del reciclaje,
solo que por más que más educación que se propicia, siempre hay personas que incurren pues como en el mal uso del reciclaje. Lo que pasa es que nuestro municipio tiene cualquier cantidad de problemas con relación al medio ambiente. Tuvimos la avenida torrencial, que fue impresionante. Está sitiado por otras 3 cañadas, 4, hasta una pasa por el parque. Entonces, Salgar tiene muchos problemas a nivel ambiental. Entonces, mi pregunta es, uno empieza con su definición de medio ambiente, porque como tú dices que son varios entregables, entonces nosotros para el primer entregable simplemente nos ubicamos en un tema de esos, por decir algo, reciclaje, por decir algo, reforestación de determinados lugares, y no hablo sino sobre reforestación, pero entonces el programa final consiste en tener pues como la definición, diagnóstico, no sé, profe, de pronto qué pena ilústrame si estoy muy equivocada, que es que en realidad estamos un poquito confundidos. Bueno, para la entrega 1 todavía no vamos a hacer todo eso, solamente vamos primero a elegir el tema. Entonces, por decir algo, ya sabes que ese es el tema general. El tema particular ya tiene 5 documentos, textos, videos que encontraste de ejemplo. Vas a elaborar una pregunta relacionada con el tema, y una pregunta, evitemos las preguntas literales. ¿Qué es reciclaje? No, ya sabemos qué es reciclaje. Una pregunta, por ejemplo, inferencial podría ser, ¿qué incidencia tiene la contaminación o los desechos sólidos en la contaminación de mi municipio, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, la incidencia es alta, me preocupa porque los ríos están llenos de basuras, porque las personas tiran escombros al río, porque llueve y entonces se desborda el río y se nos inunda el municipio. Bueno, podemos ahí hacer un análisis alrededor de la situación que está pasando. Evitemos entonces preguntas que solamente nos lleven a definiciones, porque esas son preguntas literales. Las preguntas inferenciales, por ejemplo, ¿por qué ocurre? ¿Por qué? Las preguntas que me susciten o me hablen de las causas, de las consecuencias, consecuencias, de los motivos, de qué pasaría si hacemos esto, qué relación hay entre esta situación y esta otra, qué semejanzas, qué diferencias hay, cómo podríamos modificar esta situación, ¿por qué ocurre esta situación? Por ejemplo, de algún trabajo que me entregaron el semestre pasado, se preguntaban sobre por qué la incidencia de embarazos en adolescentes, ¿cierto? Decían, bueno, ha aumentado la cantidad de chicas embarazadas que están en los colegios. Entonces, ¿a qué se debe esa incidencia de embarazos, sabiendo que las chicas conocen, por ejemplo, de métodos de planificación familiar? Si conocen de los métodos, ¿por qué siguen apareciendo tantas chicas embarazadas, cierto? Entonces ya sabíamos que había un concepto general, pero necesitábamos buscar cuáles eran las causas de esa situación. Bueno, otro tipo de preguntas críticas que nos permitan pensar un poquito más allá de la situación, que nos permitan buscar soluciones. ¿Cómo debería ser tal situación? O sea, si esto es lo que pasa, ¿cómo se puede mejorar? ¿Cómo podemos intervenir en la situación? ¿Qué podemos entender a partir de esta situación? Y luego vamos a hacer el listado de las fuentes bibliográficas. Entonces yo voy a poner, bueno, ya vimos las normas APA, ya podemos empezar a usar las normas APA. Por ejemplo, yo me encontré una revista, ¿cierto? Entonces aquí
el artículo de la revista, referencio la revista, apellido, nombre, año, título del artículo, título de la revista, así como lo vimos en las normas APA. Y luego voy a poner un resumen o una síntesis de eso que leí. Resumen o síntesis. Resumen o síntesis, y digamos que pueden ser, por ejemplo, 5 renglones. Entonces aquí tengo mi referencia 1, mi referencia 2, y luego los 5 renglones explicando, luego la 3. Entonces, ¿qué vamos a entregar? Básicamente hacemos la portada o una introducción con los datos de nosotros, nombre, municipio, parque al que pertenece, tema general, medio ambiente, el tema específico, por ejemplo, disposición de desechos sólidos, la pregunta y finalmente los referentes bibliográficos consultados. Referencias. Entonces, este trabajo yo creo que más o menos 2-3 páginas serían suficientes para entregarlas, porque son 5 referentes. Mira que cada referente, si tiene un resumen de 5 líneas, me da más o menos eso, entre 2 y 3 páginas, 2 y medio, más o menos para entregar. Tampoco sería muy extenso. ¿Alguna otra pregunta? Ay, profe. Profe, en el número 1, ¿qué es lo que dice? ¿Re qué? No, son los referentes. Si yo lo tomé de una revista, si lo tomé de un libro, si lo tomé de un video, y lo voy a reseñar según las normas APA, porque ya aprendimos a hacer las normas APA. Bueno, pero ya empezamos entonces nos formulamos sencillamente. Entonces el trabajo consiste en formularnos una pregunta. Sí, el tema, la pregunta. Ajá, primero seleccionar el tema, después hacer la pregunta y después poner las 5 referencias. Ah, perfecto, profe. Sí, profe, porque es que sí se preguntaba una, bueno, y son 5 entregas, y entonces, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A leer todo el material que consultamos. Por eso yo les había dicho que fueran adelantando un poquito en Semana Santa para que no los coja el tiempo con las lecturas. Si yo tengo un capítulo del libro, una revista y un video, debo leer el capítulo completo, el artículo completo y verme el video, por ejemplo, ¿cierto? Para tener datos claros, para tener estadísticas, para tener autores, conceptos, definiciones, y a la hora de yo hacer mi escrito, poder hacer citas, poder referenciar, poder decir, es que, por ejemplo, en este otro sitio puedo comparar esta situación con otra, puedo comparar, por ejemplo, esta situación. Miremos una situación actual, el derrame de petróleo en este momento que hay en el país. Entonces, bueno, ¿con qué otra situación, evento parecido en el mundo lo puedo comparar? ¿Cómo lo solucionaron ellos? ¿Qué propuesta podemos hacer nosotros de acuerdo a los recursos que tenemos, a la disposición técnica, tecnológica, empresarial? ¿Cómo podemos unirnos para apoyar una solución a esa situación? Pero eso lo vamos haciendo en cada entrega, vamos completando un poquito más de información, le vamos agregando datos, vamos agregando bibliografía, información. De pronto para la segunda entrega podemos decir, bueno, aquí hay un texto que ya vi
que ya lo leí, pero no me gusta, ¿cierto? Lo voy a cambiar por otro que encontré mejor, que está más completo, que maneja el tema de una forma diferente. Lo vamos a poder hacer. ¿Listo? Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos entonces la próxima semana y que tengan un feliz descanso. Hasta pronto.